Destino. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 11. Solo pasaron unos cuantos días desde que Terrence y Robert dejaran la misma estación de trenes que ahora los recibía. La tecnología ofrecía maneras más confortables y rápidas para viajar, mas Robert no entendía la obsesión de Terrence por usar aquel medio de transporte. Siempre lo había hecho en sus constantes viajes cuando vivió en América y por supuesto el mar lo cruzaba en barco cuando sus tiempos así se lo permitían. Era un loco, rebelde y sin causa. Robert sonrió para sí mismo por aquel pensamiento mientras observaba a Terrence dormir calmadamente, o al menos eso aparentaba. Debo irme. La voz débil del hombre que había sido su gran amigo se apagaba al igual que su vida. Es muy pronto para que asegures eso, aún tienes que volver a verla. Con los ojos cristalizados aún en contra de su carácter, trataba de reanimar al que ella deseaba alejarse. No, es feliz y eso es suficiente para mí. Yo también he sido feliz. Mi tiempo se ha acabado. Ella no te ha visto desde que tenías 14 años. Te fuiste demasiado pronto. Debes despedirte de ella. Era mi momento de irme y jamás regresar. Mi tiempo siempre ha sido el correcto. Jamás fue ni fui su destino. Ella fue solo un bello regalo del cielo en mi vida. No me necesita ni me ha necesitado. Te tuvo a ti y ahora lo tiene a él. Todo ha sido como debió ser. Tú también debes aceptarlo. No, yo no puedo ser como tú y lo sabes. Somos contrarios en todo, hasta en nuestra forma de amarla. Algún día volverá a mí. Lo sé. Puedes tenerla, pero nunca tendrás su corazón. Ese no nos ha pertenecido nunca. Ya te lo expliqué una vez. Él fue su primer amor y el último. No, primero fuiste tú. A él ni siquiera lo conocía. No te ciegues, Terrence. Yo siempre supe que ella vio en mí al príncipe de la colina y supe quién era él. Solo que no alcancé a revelárselo y fue mejor así. Eso dio pie para que él pudiera acercarse por sí solo y tener el valor de abandonar su aislamiento para estar cerca de ella y protegerla. Jamás me dirás el por qué permaneciste apartado de tu familia en lugar de revelarles que no habías muerto. Preguntó desviando un único tema en el que nunca se pondrían de acuerdo. No, no es necesario, y las cosas fueron mejor así. ¿Estir? La duda estaba en su voz. Si tuvieras solo una oportunidad de escapar de la prisión en la que te encerraran de por vida, ¿lo harías? Preguntó buscándolo con la mirada. Hay otras formas. No para nosotros. Estir y yo no teníamos elección, y él ya estaba dentro de esa jaula y no pudo escapar, pero encontró un motivo que lo animaba a seguir adelante. Ella. Por eso es que te pido que no los dañes. Jamás podré comprenderte, decía melancólico acercándose a la mano que le extendía con debilidad. No tienes por qué. Mi vida ha sido un infierno y la de Estir también. Ambos somos felices con lo que somos ahora. Ellos sufrieron pero han repuesto sus vidas. Nosotros no lo hubiésemos logrado con el destino que nos esperaba dentro de los Andrew. Archie jamás se ha quejado. Él siempre encajó en esa vida. Estir y yo teníamos otros sueños, y no nos era permitido soñar. Solo esperaban que estuviéramos en la edad adecuada para encadenarnos a una vida llena de falsedad e infelicidad como la de nuestros padres. Éramos primogénitos, como tú, solo que tuviste la suerte de tener una madrastra que deseaba tu título para su hijo. Rió con debilidad, sintiendo que el aire se acababa en sus pulmones. Te voy a extrañar. Si no te hubiera encontrado, no sé qué hubiera hecho aquel día.
Eres un tonto. Solo espera. Si es su destino estar juntos, lo estarán, en esta vida o en la próxima. Hay personas que creen en el hilo rojo del destino, ese con el que supuestamente nacemos atados en parejas. No importa el tiempo, la distancia o las vidas que hayas de recorrer. Si ella es para ti, volverán y estarán juntos. Pero si no, por más que luches, por más vidas que desperdicies en tu propósito de obtenerla, ella no estará a tu lado si no es su destino. Sé paciente y no vayas en contra de la vida. Deja que el tiempo siga su curso. Y si volvemos a encontrarnos algún día, en otro tiempo o en otra época, sé mi amigo. ¿Realmente has sido feliz? Más de lo que hubiera imaginado ser. Mi esposa y mis hijos son lo más maravilloso que he podido obtener. He realizado mi sueño y no hay ningún remordimiento en mi vida por lo que he hecho a lo largo de ella. Buen viaje, amigo. Nos veremos en la próxima. Solo asegúrate de llegar a tiempo o volveré a cruzarme en tu camino y te la arrebataré nuevamente. Le advirtió sonriendo a pesar de que un par de lágrimas cruzaban sus mejillas. Tienes mi permiso para hacerlo. Ya te lo dije, yo no era su destino. Eres un terco. Y tú, un necio. Sonriendo como siempre lo hacía, Anthony se despedía de su viejo amigo, ese que conoció por azares del destino y al cual rescató de cometer un error, el que pudo haber sido su enemigo si la vida no los hubiera colocado en el mismo tiempo dentro del camino de ella. Terrence se retiró un poco para que la esposa de Anthony, su hermanastra, la que había rescatado de las garras de un anciano decrépito y rico, con el que su madrastra quería casarla al haber perdido todo por la comprobación de su infidelidad y mentiras. La llevó con él en su viaje sin saber que su amigo se enamoraría de ella. Debería reconocer que de niña era un esperpento, pero el tiempo le enseñó que un feo patillo puede volverse en el más hermoso cisne. Así como una asquerosa oruga puede ser una magnífica y bella mariposa. Y su hermanastra lo fue, y ahora era una mujer bella, sencilla y amable. Todo lo contrario a la mujer cara de cerdo que moría de rabia junto a sus ambiciosos hijos que aún deseaban quitarle lo que jamás le había pertenecido. El castaño miró la escena y los envidió. Su amigo se había casado y fue feliz. Hizo feliz a su hermana y le dio 3 hijos. Sus sobrinos, hermosos como ambos padres. Agradecía que su sobrina no se pareciera a su madre cuando niña, más bien le recordaba a otra joven, con un rostro pecoso y coletas rubias, pero sin esos adorables rizos ni aquella nariz respingona. Anthony había formado una bella familia de lo que lo había hecho parte, y él se lo agradecía. Ahora debería tener a alguien que lo ayudara a olvidar sus penas y esperar tal como él se lo había aconsejado. Robert movió suavemente a Terrence tratando de despertarlo de su letargo. Si no fue por su respiración acompasada, creería que el hombre estaba muerto. Observó con gran confusión cómo una lágrima rodaba por el lagrimal, pasando por la mejilla, hasta perderse en algún lugar de la manga del abrigo de Terrence. La expresión del actor era de infinita tristeza. —Terrence, ¿estás bien? —preguntó moviéndolo suavemente por el hombro. Apretando los párpados, Terrence al fin abrió los ojos lentamente. Parecía confundido. Miró a su alrededor y después se cubrió el rostro con ambas manos, notando la humedad de la lágrima que había escapado de sus ojos. Él mismo se sorprendió de aquel detalle. —¿Alguna pesadilla? Robert lo miró fijamente esperando una respuesta. —No. La verdad, ya no sé qué es un sueño, una pesadilla o la realidad. —¿Sigues así por la pintura que está en el ático de la mansión de Lakewood? Preguntó, refiriéndose a la sorpresa que justo antes de partir, cuando ambos caminaban por el sendero que los llevaría a la salida principal de la propiedad, cuando Terrence juraba haber visto a alguien merodeando por las habitaciones del 5º piso de la vieja mansión de Lakewood, a la que entraron cuando su amigo se empeñó en ello durante uno de esos trances que lo ocurrían últimamente y que lo hacían desconocerlo. Terrence no contestó.
Solo dirigió su mirada hacia la ventanilla para observar cómo la estación tomaba vida a las 6 de la mañana y el tren se detenía justo a tiempo de evitar una explicación que Robert exigía con su mirada. «Vamos, hay trabajo que hacer». «¿Iremos al teatro?», preguntó el moreno siguiendo los pasos acelerados de su amigo que con un sencillo equipaje bajaba de un salto y comenzaba una caminata apurada en busca del estacionamiento donde dejaran el auto el día en que partieron. «No, tengo algo más que hacer. Después iré al teatro. Te veré allá». Sin decir más, el hombre le arrojó las llaves del auto para después desviarse a la primera salida de la estación donde tomó el taxi en turno. Robert vio cómo su amigo se perdía entre el tráfico de la ciudad, aún con las llaves en la mano. Jamás terminaría de entender a aquel hombre. Candice caminaba por la biblioteca rozando con su mano los lomos de algunos de los centenares de libros que cubrían las enormes estantes. Miraba los títulos uno a uno sin sentir el más mínimo deseo de leerlos. De pronto sus ojos se posaron en un estante casi oculto en el pequeño círculo que se formaba a orillas de la escalera semicircular que conducía al segundo piso de estantes de aquella enorme biblioteca. Caminó hacia este como hipnotizada. Comenzó a palpar los libros ahí colocados. Uno llamó su atención, una versión demasiado antigua de la obra shakespeariana, Romeo y Julieta. Era un tomo bastante usado. Lo tomó y escuchó un clic al mismo tiempo que retiró el libro del hueco. Parecía un pequeño vacío el que había dejado el cuaderno de pastas gruesas de piel desgastada. No dudó en entrar, y sus ojos se abrieron con sorpresa. El lugar, a pesar del tiempo transcurrido y de la gruesa capa de polvo y telarañas, gritaba la hermosura y delicadeza que lo decoraban. Los cojines llenos de encaje muy al estilo victoriano, añejados, amarillosos y un poco desgastados, seguían adornando el pequeño mueble que estaba cerca de una larga ventana. Era muy estrecha, pero la luz entraba como si fuera mágica y daba al lugar un ambiente mítico. Comenzó a caminar por el espacio observando a detalle cada cosa que estaba en él. Sus pensamientos comenzaron a confundirse. Una voz delicada y femenina se escuchó en un rincón siguiendo la lectura de algún libro. Entonces vio la imagen de una mujer que daba la espalda y delicadamente abría un cajón oculto bajo la mesilla que estaba al lado del mueble cerca de la ventana, y después sonriendo se giraba para salir deprisa. Temerosa de ser descubierta, la imagen se borró tan de improviso como apareció. Ella estaba justo frente a la mesilla que segundos antes en su imaginación estaba llena de vida, y lustrosa y sin pizca de polvo. Ahora la veía llena de telaraña y con visibles muestras de no haber sido limpiada en años. Metió la mano debajo de esta y palpó sin miedo alguno en el lugar justo donde un pequeño empujón abrió el escondido cajoncillo. Un diario estaba en él. Lo sacó y rozó sus pastas de piel también cubiertas por el polvo y por el tiempo. Sintió un estremecimiento en el corazón. Un reflejo en uno de los cristales de la ventana la obligó a volverse asustada, pero no había nadie con ella. Sin embargo, una imagen que colgaba de la pared frente a ella la atrajo como un imán. Se acercó con cautela y levemente pasó su mano para tumbar un poco de la espesa telaraña que la cubría. Unos ojos azules como el cielo se descubrieron. Con ansiedad, nacida de la nada, comenzó a quitar el resto del polvo con sus manos. Había algo de desesperación y su corazón comenzó a latir desenfrenado. Las pupilas verdes como las esmeraldas se revelaron ante ella. Un par de rubios tomados de la mano sonreían abiertamente y con una mirada llena de alegría y chispeante emoción. Sus manos entrelazadas mostraban un par de anillos de matrimonio. El aire se hizo pesado para que sus pulmones lo absorbieran. Todo a su alrededor comenzó a dar vueltas y voces se escucharon llamándola. Todo se desvaneció en cuestión de segundos, dejándola en la oscuridad. «Candy, cariño». La voz masculina se escuchaba cerca y el corazón le latía con temor de ser descubierto. Abrió los ojos y se apegó a la ventana. Se sintió mal por hacer eso. Él no se lo merecía. Pero, ¿qué podía hacer si no lograba olvidar? Sintió en el pecho la sucia mancha de la traición. Se sintió una mala mujer por haber jurado fidelidad, amor y respeto ante un altar,
y seguir ocultándose en aquel lugar para recordar a su antiguo enamorado, uno que vivió junto a otra mujer, aquel que la había abandonado dejando su amor por el deber. Una lágrima escapó de sus verdes pupilas y pidió perdón en silencio. Ella amaba a su esposo, de verdad lo amaba, y no podría vivir si algo le pasara. Pero este era un sentimiento distinto, un amor más inocente, más limpio. Se tocó el vientre casi plano y se giró hacia la mesilla al lado de su sillón favorito, colocó su diario personal en su escondite y esperó unos cuantos segundos hasta que estuvo segura que él no estaba más dentro de la biblioteca, y entonces se encaminó hacia la salida. Abrió la puerta y la luz la cegó. El rostro de Bert estaba casi sobre ella. Su mirada era de preocupación. La miraba ansioso de que respondiera a su continuo llamado, pero sus labios aún no deseaban abrirse. Sus oídos comenzaron a reconocer la voz que seguía llamándola y cuestionándola. «Pequeña, ¿estás bien? ¿Qué fue lo que te pasó?» Bert la observaba llena de curiosidad y confusión. Había estado buscándola sin éxito hasta que una de las mucamas le indicó haberla visto entrar a la biblioteca. No hacía demasiado tiempo. Se dirigió al lugar encontrándolo vacío. Estaba a punto de irse cuando escuchó el sonido sordo de algo cayendo. Se dirigió a donde el sonido lo guió para que el corazón se le detuviera por milésimas de segundos al ver a Candice tirada en aquella oculta habitación y con la tez tan pálida como la luna. Sin pensarlo, la tomó en brazos para sacarla de ahí, temiendo que su claustrofobia había vuelto a dominarla. ¿Qué sucedió?, preguntó confundida y apretando los párpados ante la brillante luz que entraba por las cortinas completamente corridas. Es lo que yo quisiera saber. Nunca visitas la biblioteca y menos escoges lugares tan cerrados para pasar el tiempo. Te he notado extraña. ¿Está sucediendo algo que no sepa? No lo sé. Ven conmigo. Incorporándose del sillón, lo tomó de la mano, guiando a la pequeña y oculta habitación. Una vez dentro, se detuvo justo frente al retrato que la había sorprendido tanto, y señalando con su mano le indicó a Bert que mirara en esa dirección. Él lo hizo y sus cejas se encogieron expresando su confusión. No somos nosotros, Bert. Sintiendo un temblor en su mano, se acercó al rubio que continuaba observando a detalle la enorme pintura recargada en aquella pared. Acercándose un par de pasos, William Albert Andrei II, quien llevaba ese nombre en honor a su tatarabuelo, terminó de descubrir la pintura de aquella gruesa capa de polvo que la cubría, para descubrir al pie de esta una pequeña placa de oro que con hermosas letras talladas rezaba los nombres de los ahí plasmados para la posteridad. Candice y William Albert Andrei. Son tatarabuelos, respondió Bert, cerrando los ojos como si aquella imagen acabara de revelarle la peor de sus verdades, la realidad de sus vidas. Bert, ¿qué te pasa?, preguntó Candice, aún sosteniendo su mano y gracias a la cual se dio cuenta de que él también temblaba. No es nada extraño que nos parezcamos tanto, ¿verdad? Por supuesto que no. Es algo muy normal. Pero su tono de voz no lo convencía ni a sí mismo. La verdad revelada hacía tiempo atrás en un lugar lejano y que fue lo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar su profesión, estaba siendo confirmada ante sus ojos. Sabía lo que vendría y lo que tenía que hacer, y en su mente la imagen de un monje budista muy anciano se dibujó, haciéndole recordar las últimas palabras que le dirigió en aquel extraño encuentro. Has vuelto para saldar tu deuda. Debes poner todo en su lugar. Los hilos del destino jamás se equivocan, en esta vida o en otra. El destino siempre se cumplirá. ¿Por qué yo?, se preguntó mentalmente, pero no tenía respuesta. Bert, ¿crees que esta es la pintura perdida del relato que siempre nos cuenta Doris? Ayúdame a llevarla afuera. Solo hay un modo de comprobarlo. Se soltó del agarre de la mano de su hermano para cubrir la pintura con una manta que cubría un viejo sillón.
No quería que la luz la dañara después de tanto tiempo encerrada en aquel rincón oculto. Después tomó la enorme pintura por un costado para desmontarla de la pared en la que se reservaran. Aún no muy convencido de hacer aquello, Albert supo que ya no habría marcha atrás, y tomó el otro extremo para auxiliar a su pequeña, como era su misión. ¡Aquí están! ¿Qué sucede, Doris? Continuando con su camino, ambos preguntaron como si se hubiesen puesto de acuerdo. Tenemos visitas, y una no muy grata, pero que me fue imposible evitar, mencionó la mujer haciendo un puchero de enojo. Albert tuvo un no muy buen presentimiento. Aún así los tres continuaron su camino. ¿Qué llevan ahí?, preguntó Doris, siguiéndolos mientras cruzaban el enorme espacio que los llevaría al recibidor principal, donde una permanente mancha en la pared sobre la chimenea revelaba la falta de cierta pintura jamás encontrada desde hacía años, y que según el relato de Doris, que escuchara de su abuela y ésta de su madre, había desaparecido sin que nadie supiera cómo o por qué. Creo que ese misterio tú no lo revelarás en cuanto lleguemos al recibidor. Por cierto, ¿dónde está la persona que nos visita?, preguntó Albert, entrando a la amplia estancia que era el fin de su travesía. Aquí, respondió una voz que se estaba haciendo demasiado familiar. El hombre se quedó pasmado en cuanto ellos se volvieron a verlo. Su mirada se clavó en el centro de la carga que mantenían en sus manos. Doris había quitado la manta que cubría dicha pintura segundos antes de que el duque respondiera a la pregunta formulada por Albert. Esa mujer, mencionó como hipnotizado. Esa pintura. Albert y Candice se volvieron a ver entre sí y dejaron la pintura sobre uno de los sofás cercanos. Terence se acercó a ellos fuera de sí. Su mirada parecía perdida, pero su objetivo era certero. Sus pasos recorrieron la escalera que los llevaría a las habitaciones principales. Encontró la que buscaba sin dificultad. Abrió lentamente. Si fuera un asesino, su trabajo habría sido demasiado fácil. Lo era. Se preguntó a sí mismo mientras caminaba con pasos lentos, más por el temor de confirmar las palabras que se repetían una y otra vez en su mente que por la intención de no hacer ruido y ser descubierto. El lecho estaba en el centro de la habitación como se acostumbraba, apegando la cabecera en la pared. Las cortinas de elegante terciopelo rojo que colgaban del canopé estaban bajadas. El rayo que cruzó en ese instante los cielos y el sonoro estremecimiento de las nubes chocando entre sí interrumpieron el sueño de aquella que se había convertido para él en su peor enemiga, en la traidora que más odiaría y amaría hasta el final de su existencia. Ella se incorporó de inmediato, pero él ya había cerrado las cortinas. Escuchó como el que fuera su amigo se incorporó preguntándole a ella si estaba bien. Ella le aseguró haber visto a alguien observándolos, pero como siempre, la tranquilizó asegurándole que posiblemente solo había sido su imaginación, por la tormenta que se estaba desatando en esos momentos. El mismo silencio que lo acompañó en su recorrido lo llevó de regreso hasta la salida. El dolor en su corazón era enorme. ¿Te encuentras bien?, preguntó Candice, mirando extrañada la actitud del actor al que no tenía deseos de ver, pero que tenía justo frente a ella, tocando con demasiada delicadeza el rostro de su tatarabuela. Era el mismo tono de voz. ¿Cómo podía ser posible aquello? Se volvió a verla como si se tratara de un fantasma. Su vista se trasladó al hombre a poco espacio de ella, que también lo miraba fijamente. ¿Qué era todo aquello? ¿Un mal sueño? ¿Una pesadilla? Su vista se nubló y sintió un fuerte mareo invadirlo. Tenía que salir de ahí. Sintió que el aliento le faltaba y su pecho a punto de explotar a falta de oxígeno. Dio un par de tambaleantes pasos a su espalda. Sacudió su cabeza un par de veces como si eso pudiera reacomodar sus pensamientos y toda aquella confusión. Lo lamento. He olvidado el motivo de mi visita. Y caminó. ¿Qué te sucede?,
Volvió la oscuridad y su cuerpo se desvaneció como un burdo títere de trapo. Continuará.